Hola amigos de YouTube. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en Costa Rica llamamos polacos a los comerciantes ambulantes? Hoy les traigo una fascinante historia que nos remonta a los años 1920, cuando llegaron los primeros inmigrantes judíos polacos a nuestro país. Todo comenzó con la llegada de estas familias que huían producto tanto de la industrialización polaca como de la política antisemita de ese mismo gobierno. Este primer grupo formó a partir de 1927 la comunidad judía de Costa Rica, y el segundo grupo, emparentado con el anterior, llegó después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber sido una época difícil para los judíos, hay que destacar que se integraron rápidamente a la sociedad costarricense. Aprendieron el idioma español y se adentraron en el catolicismo, una de las bases de la identidad nacional. A la vez, mantuvieron viva su identidad judía, es decir, se secularizaron. La transformación radical del país, la inmigración judía, se integró en el proceso de secularización costarricense. 3 décadas después, 30 años después de la entrada de los primeros judíos polacos, el país había cambiado radicalmente. El analfabetismo había disminuido de 40 a 8%. Costa Rica era uno de los países menos pobres de Centroamérica. Se había desarrollado una clase media urbana. Habían crecido las ciudades y se habían transformado las costumbres. El centro neurálgico de la comunidad judía se encontraba en San José, en el barrio de Aranjuez, en calles como el Carmen, 3, 4, 5 y 6. Los inmigrantes judíos polacos se asociaron para protegerse recíprocamente y para mantener su cultura en la Asociación Hebraica Beneficiense. A mediados de los años 40, la Asociación Hebraica Beneficiense organizó un hogar judío en San José, ubicado en la Avenida 6. Su objetivo era ofrecer alojamiento a inmigrantes judíos mientras lograban integrarse en nuestro país. Posteriormente, la solidaridad y la reciprocidad de los judíos polacos en conjunto se vuelve a unir para formar la organización o sociedad de socorros mutuos. El objetivo de esta otra herramienta era ayudar a los miembros de la colonia en caso de enfermedad, desastres o muerte. La mutualidad funcionó como seguro médico. Los socios pagaban cuotas para que, si algún miembro enfermaba, se le ayudaría económicamente. Las mutualidades surgieron en los países germanos en 1850, especialmente entre los judíos, quienes veían en estos grupos una alternativa ante el antisemitismo del resto de la población. Esta fue muy similar a la actual caja del Seguro Social, que será para todo el pueblo costarricense, aunque algunos especulan que fue su modelo de partida. El comercio. En el aspecto económico, los inmigrantes judíos polacos incursionaron en el comercio ambulante. Se dedicaron a la compra y venta de productos a pequeña escala. El sector al que más se dedicaron fue al detallista, es decir, la venta de abarrotes. Por ejemplo, la tienda Mil Colores. Entre los años 1930 y 1945, le vendía las mercancías a los ambulantes, y ellos se desplazaban a Heredia, Alajuela y Cartago. En cuanto a la religión, es preciso destacar que el judaísmo se caracterizó por ser una religión de tradición oral, lo que facilitó su transmisión en el exilio costarricense. El rabino era el encargado de enseñar las enseñanzas del judaísmo. La enseñanza se impartía de manera individual. El rabino visitaba las casas y enseñaba a los niños. Los inmigrantes judíos polacos pertenecían a la tradición del judaísmo central oriental. La lengua en que se realizaban los ritos religiosos era el hebreo, aunque muchos judíos también conocían el yidis. La oración se acompañaba con el canto. El culto religioso se centraba en la lectura de la Torá. El sábado era el día de mayor asistencia a la sinagoga. Los servicios religiosos se iniciaban con el canto de alabanzas y seguían con la lectura de pasajes de la Torá. Los hombres asistían a la sinagoga con atuendo particular. Los varones usaban el kipa, gorro, y llevaba una chaqueta larga hasta los pies llamada talit. Sociedad civil. En la sociedad civil, los judíos polacos se vincularon con organizaciones católicas como Acción Católica, fundadas por el obispo Monseñor Samuel Cascante el 27 de octubre de 1932. Su objetivo era fomentar el estudio del idioma español y difundir la doctrina social de la Iglesia Católica. Sin embargo, por parte del Estado, se establecieron políticas discriminatorias. Las autoridades costarricenses implementaron políticas en contra de los judíos. Por ejemplo, se implementó una restricción a la inmigración de judíos. El gobierno de León Cortés Castro, por el año de 1936-1940,
ordenó una nueva investigación para evitar los errores del gobierno anterior, el cual permitió el ingreso indiscriminado de extranjeros, entre ellos los judíos. Se amenazó con expulsar a los que no estaban al día con sus papeles y se aumentó de 1,000 a 5,000 colones el depósito exigido a cada extranjero con el propósito de restringir la inmigración. Se dieron instrucciones específicas a los consulados para que no concedan visas a polacos y judíos. Por ser de raza no aria, aquí se vio un sabor a la influencia alemana. Otra de las restricciones fue el racionamiento de licores, impuesto a los inmigrantes en el decreto ejecutivo número 9758 del 28 de septiembre de 1939. Se impedía el expendio de licores a chinos, japoneses, negros, indígenas o mestizos e individuos de raza judía. El clero tradicional en Costa Rica, para ese momento, se manifiesta con una actitud de abierta y clara hostilidad hacia los judíos. Desde el diario costarricense llamado La Época, el 10 de marzo de 1939, se condenaba a los judíos y se exaltaba la vida alemana, con un claro esboce nazi, tanto que el mismo Hitler debió estar orgulloso, pues éste decía así: «La gravedad de la plaga que nos devora es tal que no se comprenden las miradas, ni las manos cruzadas en oración para implorar al Altísimo la salvación de la patria. Si se deja prevalecer el influjo hebreo, se nos irá de las manos el control de la situación». Fin de la cita. Y aunque ustedes no lo crean, el clero católico veía con buenos ojos todo aquello, incluso la llegada de los alemanes nazis al país. Consideraba que estos traían la solución para el problema judío. En Costa Rica, el clero tradicional se oponía a la democracia, a la masonería, a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a España republicana, a Italia fascista, a Rusia comunista y sin duda a los judíos. Se identificaban con el conservadurismo alemán, promoviendo el fascismo y el nazismo, así como lo oyen, el antisemitismo. El antisemitismo fue un elemento que marcó el proceso de integración de los judíos polacos. La comunidad hebrea se sintió asediada por la campaña que se hacía en la prensa contra su ingreso al país. El 19 de mayo de 1939, por ejemplo, se publicó un aviso en el periódico La Nación que decía: «Atención, no se contratan judíos». El 23 de mayo, el periódico llamado La Hora publicó: «No se necesita personal judío». El 26 de mayo, en el mismo diario, La Hora, se publicó: «Quisiera hallar persona de aseo para trabajar en casa particular, no se aceptarán judíos». El 4 de junio, en el diario La Hora Usan, se publicó: «Se alquila pieza cómoda, no judíos ni con niños». El periódico La Época nuevamente atacó con la antorcha en su mano y publicó: «Trabajadores de todo el mundo, no os dejéis embaucar por el judaísmo soviético, mentiroso y falaz que no busca en nosotros sino sus conveniencias raciales, para después convertiros también en esclavos». Fin de la cita. Sin embargo, queridos amigos, los vientos internacionales comenzaron a cambiar de dirección. El gobierno de Calderón Guardia revocó la restricción de la entrada de judíos en 1941, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial siguió intensificándose. En Costa Rica se modificó el estatus de los judíos de extranjeros a nacionales. En diciembre de 1941, Estados Unidos entró a la guerra. En febrero de 1942, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9N66, la cual permitía la deportación de personas de origen japonés, italiano o alemán. El gobierno de Calderón Guardia firmó el 16 de enero de 1943 el Decreto Ejecutivo 2060, por el cual se fijaban las bases de la política de inmigración del país. Con este decreto, se admitía a los extranjeros y se les concedía la nacionalidad, entre ellos a los judíos. Todavía hay mucha más historia que contar de los judíos polacos en Costa Rica, pero terminaré trayendo a memoria aquel dicho que dice: «Me amarraron el perro». Dicho usado en especial por los polacos, ya que en tiempos de la colonia y mucho después, se seguía construyendo en las grandes ciudades una entrada principal con portón y un patio antes de la puerta de la casa. Y cuando el deudor no quería pagarle al polaco ambulante, ponía una estaca en el patio y amarraba un perro y el polaco no podía entrar, y sabía que en el peor de los casos había perdido su mercadería. Ja, 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 ja. Bueno, mis amigos, no olviden tener una vida de lectura de la Biblia, dar un like y suscribirse al canal de temas interesantes. Nos vemos en el próximo video.